Hola a todos y a todas y sean bienvenidos a un video más. ¿Qué creen que Pablo quiere decir cuando escribe en Romanos 2:6? El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pablo se explica a sí mismo en los versículos que siguen diciendo, vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Dice que los que hacen el bien serán juzgados positivamente y los que hacen el mal serán juzgados negativamente. Todo esto tiene un sentido lógico, pero ¿qué quiere decir exactamente Pablo con los que hacen bien y los que son egoístas o los que hacen mal? Quizá el contexto inmediato explica lo que Pablo quiere decir. El capítulo comienza con una advertencia sobre juzgar a los demás. Versículo 1, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. El versículo 2 continúa diciendo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Las tales cosas son una lista de pecados al final del capítulo 1. Sin embargo, cuando vemos esa lista, tal vez nos preguntamos, ¿quién no practica esas cosas? Muchos de estos pecados, afortunadamente, no son parte de lo que tendemos a hacer en nuestra vida diaria, como ser enemigos de Dios o cometer asesinato, por ejemplo. Pero ¿qué pasa con ser codiciosos, con ser envidiosos, llenos de contiendas, chismosos, jactanciosos, necios y despiadados? Algunas de estas cosas están un poco cerca de nuestras casas. La forma habitual de explicar este problema que todos tenemos con estos pecados es que de lo que habla Pablo no es tanto de las ocasiones en que cometemos estos pecados o un desliz, sino que si practicamos estas cosas, sí definen el tipo de persona que somos. Tiene sentido decir que una persona habitualmente envidiosa no es el tipo de personas que Dios quiere para su reino. Pero al mismo tiempo, muchos de nosotros luchamos con uno o más de estos pecados. Y pasajes como este pueden hacernos sentir un poco preocupados por el juicio. La explicación habitual tiene mérito, preguntémonos si hay un poco más. Veamos nuevamente lo que Pablo quiere decir en el capítulo 2. Antes de mencionar la parte que asociamos con ser un pecador habitual, dice, al juzgar a otro, te condenas a ti mismo, porque tú, el que juzga, practicas las mismas cosas. De lo que Pablo está hablando aquí no se trata tanto de acciones, sino de nuestra actitud hacia los demás. El problema específico que Pablo quiere abordar aquí es juzgar a otro. Sabemos que ese es el caso porque la idea de juicio es una palabra que aparece en todo el pasaje. Veamos los primeros 5 versículos antes de que Pablo diga que pagará cada uno según sus obras. Pablo usa la palabra juzgar unas 7 veces y luego cuando resume el problema de la actitud de juzgar dice, a causa de tu corazón duro e impenitente, o por la dureza de tu corazón no arrepentido. Dice que acumulamos para nosotros mismos ira para el día de la ira. La raíz del problema aquí es lo que Pablo dice sobre el corazón de alguien que va a ser rechazado en el juicio. Un corazón duro y no arrepentido. Fue parte de la raíz de la infidelidad también del pecado a lo largo del peregrinaje de los israelitas en el desierto, también a lo largo de su historia. En realidad es la historia de la naturaleza humana y de cómo somos normalmente las personas, de corazón duro, inflexible, obstinados. ¿A dónde lleva esto si ese es el tipo de persona que somos? Por un lado, como destaca Pablo en Romanos 2, lleva a juzgar a los demás. Las cosas tienen que hacerse decentemente y con orden. Y cuando vemos que algo no se alinea, según nuestra perspectiva estricta, vamos a emitir un juicio. ¿Qué más produce ser así? Viendo la lista de pecados en Romanos 1, la raíz de las cosas como malicia, la contienda, la calumnia y altivez, es un tipo de comportamiento exhibido por personas que tienen un corazón duro y no arrepentido. Esto es porque todas estas cosas están relacionadas con la forma en que tratamos a los demás. Si somos estrictos e inflexibles, no vamos a tratar bien a los demás. Dios no está tan preocupado por las cosas malas que hacemos. No es que hagamos cosas malas, pero entendamos, no está tan preocupado por las cosas malas que hacemos, sino por la clase de persona que somos.
Veamos nuestro propio ejemplo en la forma en que tratamos a los demás. De vuelta en Romanos 2, en medio de esta sección sobre juzgar a los demás, hay una pregunta. Versículo 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? O esta otra versión, ¿presumís de las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios está destinada a llevaros al arrepentimiento? Dios no es estricto. Él no está ahí con un relámpago listo para lanzárnoslo cuando nos equivoquemos. Es paciente, es amable, es tolerable, porque sabe que esto es lo que funciona, lo que ayuda a las personas a arrepentirse y a hacer lo correcto. Cuando nosotros somos estrictos con los demás, no es solo que somos hipócritas, porque practicamos las mismas cosas que estamos juzgando, sino que vamos en contra del ejemplo mismo que nos da Dios de ser pacientes, tolerantes. Entonces Pablo habla de hacer el bien. Cuando habla de esto no se refiere a la habilidad de alguien para evitar una lista de pecados. Explica lo que quiere decir en el contexto. Hacer bien es ser amable con los demás. Ese es el ejemplo que recibimos de parte de Dios. Y ante todo, Dios está interesado en nuestra actitud, porque nuestra actitud va a determinar cómo tratamos a los demás. Si estamos siendo amables con los demás, significa que no estamos criticando. Si somos amables con los demás y no juzgamos, también se deduce que no vamos a traicionar nuestra codicia y jactancia naturales. No vamos a practicar tales cosas como el chisme, la malicia, la crueldad. Sí, vamos a cometer un desliz en algún momento, pero tratamos de ser mejor personas. Y estas cosas no se van a convertir en la definición del tipo de persona que somos, porque Dios va a mirar nuestra bondad y gentileza con los demás para ver si estamos dando fruto, si somos fruto del Espíritu. Pablo también está diciendo que la decisión del juicio se va a basar en cómo tratamos a los demás. Alguien del lado de las ovejas trata a todos como tratarían a Cristo. Por lo tanto, se preocupa por las personas que lo rodean, perdona, es paciente con los demás, es amigable. Alguien que está del lado de los cabritos o las cabras no trata a los demás como dicen que tratarían a Cristo. No muestran cuidado ni amabilidad con las personas que los rodean. O para decirlo de otra manera, Dios nos va a tratar como tratemos a los demás. Con la vara que medimos, nos van a medir. Y es perfectamente capaz de ser estricto y crítico. Si queremos ser duros e impenitentes, vamos a ver exactamente cómo es eso en el juicio. Pero si somos amables los unos con los otros, Dios va a querer pasar una eternidad con nosotros también. Entonces analicémonos y hasta aquí el video de hoy. Espero que haya sido de bendición y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.